porque después ya nos vamos a meter al diseño de un muro. O sea, bueno, vamos a seguir avanzando en la materia, pero quiero terminar esto con el diseño de un muro. Entonces, para que entiendan cómo se hace el balance con una infinidad de información, que es la que vamos a trabajar, para que vean cómo vamos a determinar en función de eso cuál es cómo modelar el muro, ¿ya? Cómo identificar cuál va a ser la altura que debe tener el muro para las condiciones dadas. ¿Qué es esto? ¿Ya? Que es algo, es súper sencillo, o sea, se ve súper complicado, pero créanme que es algo bien sencillo. Pero esto lo vamos a ver después, ¿ya? Vamos a partir por un ejercicio para que vayamos entendiendo en qué consiste esta cosa. De hecho, aquí si se fijan, ¿dónde está? Seguimiento. ¿Dónde está la altura del muro aquí? Se me olvidó, ya que no he revisado hace tiempo esta planilla. Ahí está la altura del muro, pues 141 metros. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Por ahora vamos a empezar por un problema eh, de balance para una cuenca. ¿Ya? A ver, vamos a hacer el ejercicio y después vamos a continuar con la materia si es que alcanzamos, porque este ejercicio igual es un poquito largo. Dice lo siguiente, y dice así: la cuenca hidrográfica del río Las Truchas, ¿ya? O sea, estamos hablando de una cuenca que considera el río Las Truchas, mostrada en la figura, que la vamos a volver a dibujar, tiene una superficie total de 25,4 kilómetros cuadrados. ¿Ya? La olla es totalmente boscosa, que a la parte de, digamos, al ver la cuenca en tres dimensiones, no como una superficie, sino a verla desde arriba, pero en tres dimensiones, o sea, con profundidad, porque obviamente esto se va haciendo más profundo a medida que nos vamos acercando al río, ¿cierto?, al cauce principal, se le denomina olla, ¿ya? Como a la conformación de la cuenca, analizándola en tres dimensiones. Entonces dice que la olla es totalmente boscosa, ¿ya? Puro bosque, harta vegetación en esa cuenca, con excepción de una superficie de 822 hectáreas que ocupa el lago profundo, que es el que aparece ahí en la imagen, de todas maneras lo vamos a dibujar nuevamente. Las cristalinas aguas del lago son utilizadas para abastecer de agua potable a una lejana ciudad, por lo que existe una aducción que extrae en forma continua un caudal de 300 litros por segundo. ¿Ya? Se sabe que el caudal medio anual durante el año 94, a la salida de la cuenca, alcanzó 1,12 metros cúbicos por segundo, y que el volumen almacenado en el lago al inicio del año fue 77,27 millones de metros cúbicos. Además, se tienen los siguientes datos correspondientes a ese mismo año. Tenemos los meses de enero y diciembre, y tenemos los datos de precipitación totalizados. O sea, en enero precipitaron 55 milímetros, en febrero 52 milímetros, en marzo 106 milímetros y así sucesivamente. La superficie del lago, ¿cierto? El espejo de agua, sufrió evaporación, que acá está la información aquí abajo. Precipitación, dice P, es precipitación mensual sobre la cuenca en milímetros. P es solo líquida, o sea, solamente agua líquida, no hay nieve ni nada por el estilo, ¿ya? E, evaporación mensual desde superficie de agua libre en milímetros. O sea, en enero, debido a la acción de la radiación solar evaporaron 132 milímetros de agua desde la superficie libre del lago. ¿Ya? 118 en febrero, 84 en marzo y así sucesivamente. Q sal es el caudal de salida, ¿ya? Que es el caudal a la salida acá del muro, en este caso, que retiene este lago. Y dice que es el caudal medio mensual a la salida del lago en litros por segundo. O sea, en enero salieron 210 litros por segundo, en febrero 138, en marzo 92 litros por segundo, etc. Y B lago es el volumen de agua en el lago
a fines de cada mes en metros cubos por 10 elevado a 6, o sea, 75,7 millones de metros cubos, 74,18 millones de metros cubos, 73,41 millones de metros cubos, etc. Estos datos son para fines de cada mes. ¿Ya? Y tenemos el volumen al inicio del año, que fue 77,27 millones de metros cubos. Con la información entregada se pide A. ¿Cuál fue la profundidad media del lago durante ese año? B. ¿A cuánto asciende la evapotranspiración anual desde la vegetación de la cuenca en milímetros y en metros cubos por hectárea? C. Estima el volumen de agua evapotranspirada desde 1 kilómetro cuadrado de bosque para el mes de marzo en metros cubos. D. Si se sabe que durante marzo no hubo ingresos de agua superficial al lago, ¿cuál fue el aporte subterráneo neto hacia el lago en ese mes? E. Calcula el tiempo medio de renovación de las aguas del lago, suponiendo que se mantuvieran las condiciones para ese año. Y F. ¿En cuánto ascendió el nivel de las aguas del lago entre el 1 de enero y el 31 de diciembre? Indique en cada caso en qué supuesto se basó. Sea realista. No sé si hay una duda antes que empecemos a analizar esto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Nadie? Ya. A ver, entonces ahora vamos analizando la situación. Dice que tenemos una cuenca ¿ya? En la cual al interior hay un lago. La cuenca, que vamos a poner aquí área, sub C, que va a ser el área de la cuenca, es de 25,4 kilómetros cuadrados. El área total de la cuenca, ¿ya? Aquí para que parezca más cuenca le vamos a dibujar aquí como unos ríos que están llegando hacia el lago, que están aportando. ¿Ya? Estos son brazos de río que están aportando. Y suponemos que aquí hay una especie de muro que es el que regula el agua a la salida del lago. Y ahí va el río principal, y acá tenemos la salida de la cuenca. ¿Ya? Esta es la salida del lago. Si no van entendiendo algo, cualquier cosa me van indicando. ¿Ya? Dice, la olla es totalmente boscosa, o sea, bosque, ya harta vegetación, con una excepción de una superficie de 822 hectáreas ocupadas por el lago. O sea, a su vele, que es el área del lago, son 822 hectáreas, ¿ya? Que es a su vez. Las cristalinas aguas del lago son utilizadas para abastecer de agua potable a una lejana ciudad, por lo que existe una aducción que extrae en forma continua un caudal de 300 litros por segundo. O sea, tenemos desde el lago una aducción que extrae un caudal de 300 litros por segundo. No sé si soy el único, pero no se me pega el... ¿Qué se pega? ¿Qué se pega? ¿Se ve bien o no? ¿Hay problema? A mí se me ve bien. Ya, no sé quién era el que me comentó eso, pero ya no me responde. Ya, entonces desde el lago hay una aducción que saca un caudal de 300 litros por segundo, ¿ya? Para dotar de agua potable a un sector. Se sabe que el caudal medio anual durante el año 94, a la salida de la cuenca, alcanzó a 1,12 metros cubos por segundo. La salida de la cuenca, acá. El caudal medio a la salida de la cuenca es de 1,12 metros cubos por segundo.
que no es lo mismo que la salida del lago, ¿cierto? ¿Por qué el caudal a la salida del lago debiese ser distinto a la salida de la cuenca? ¿Creen? ¿O las pérdidas? ¿Pérdidas? ¿Qué pérdida? Evaporación. Ya, porque se puede producir evaporación. ¿Qué más? Se puede usar. Pueden haber flujo de agua subterránea, ¿sí? ¿Cierto? Puede estar aportando agua subterránea o puede estar saliendo agua del cauce principal debido al flujo de agua subterránea, que es este tramo. Aquí es donde se produce la diferencia, ¿cierto? Pueden estar ingresando o saliendo agua subterránea. ¿Qué más? Algo importante, pues, chiquillos. ¿Se puede usar para arriba con ese tramo? No, supongamos que no, que son puras causas naturales nomás que afectan a esta cuenca. El área, profe, de salida. Pero es que el caudal no depende del área. ¿No? No, porque si disminuye el área o aumenta el área de salida va a ser mayor o menor la velocidad. ¿Qué puede pasar en ese tramo de río entre la salida del lago y la salida de la cuenca? ¿Qué podría estar pasando ahí, naturalmente, por así decirlo? Ya dijimos los flujos subterráneos. Bien, ¿qué más? Flujos superficiales. También pueden haber Pueden haber flujos más superficiales. ¿Más qué? ríos más adelante. O sea, también pueden haber flujos ¿Dónde? superficiales de brazos que están llegando a ese cauce principal, pues y están aportando, ¿cierto? Otros ríos, o canales, o lo que sea, escurrimientos superficiales que están llegando a ese tramo de río y están incorporando mayores caudales. O sea, tenemos escurrimiento superficial y tenemos escurrimiento subterráneo, agua subterránea. Pero algo más importante, ¿qué es lo que puede estar pasando ahí? ¿Qué es lo que va a pasar en algunos días del año? Sobre en esa sección, digamos, donde está ese brazo, ese tramo de entre la salida del lago y la salida de la cuenca. La oferta, pues chiquillos, ¿cuál es la oferta? Sobre ese tramo de río puede precipitar. Entonces, si llueve, se va a sumar más agua al caudal. ¿Sí o no? Entonces, por eso, el caudal a la salida de la cuenca va seguramente diferir del caudal a la salida del lago en un día X. O sea, si yo voy a esta cuenca ahora y mido el caudal a la salida del lago, seguramente va a ser menor al caudal a la salida de la cuenca. Si pongo dos instrumentos, uno en la salida del lago y otro en la salida de la cuenca, me van a marcar caudales distintos. Porque hay variaciones en el tramo entre ambas salidas, porque va a estar precipitando, porque van a haber flujos subterráneos y porque van a haber flujos superficiales. Va a estar entrando y saliendo agua todo el tiempo en ese curso, en ese río. ¿Ya? En el río Las Truchas, que se llama. Ya, pues se sabe que el caudal a la salida de la cuenca es de 1,12 metros cúbicos por segundo para ese año y que el volumen almacenado en el lago al inicio del año es de 77,27. El volumen inicial es 77,27 millones, por lo tanto, por 10 elevado a 6 metros cúbicos. Además, se tienen los siguientes datos, ¿ya? ¿Qué son eso? Precipitación, evaporación, caudal de salida a la salida del lago, no de la cuenca, ¿ya? O sea, acá arriba, ahí, y volumen del lago al final de cada mes.
Vamos entonces por orden. Letra A. Número A, como decía un compañero. Letra A. ¿Cuál es la profundidad media del lago durante ese año? ¿Cómo calcularían ustedes la profundidad media del lago en ese año? ¿Quién da una idea? Sumando todas las profundidades y sacar un promedio. ¿Ya? ¿Y cómo calculo las profundidades? Cuando dice todas las profundidades, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son todas las profundidades? El volumen, no, la altura, no sé, me perdí. ¿Va bien, Juan? ¿Va bien? Si nosotros miramos esto desde una perspectiva, digamos, horizontal, por así decirlo, nosotros veríamos a ver si puedo proyectar esto. Tendríamos más o menos la superficie de los cerros, ¿cierto? Por acá arriba, y por aquí abajo pasaría el lecho del río. ¿Ya? Yo estoy mirando como un corte transversal, ¿cierto? O sea, perdón, estamos analizando el lago. Supongamos que el nivel de agua del lago tiene que ser horizontal, ¿cierto? Va a ser algo así. Ahí. Este sería el lecho, superficie del lago. Y esa sería la divisoria de aguas, que es el cerro, ¿cierto? El punto más alto del cerro. Supongamos que aquí lo cierro yo. ¿Ya? Eso envuelve a mi lago. Por lo tanto, yo tengo un volumen de agua almacenado que va variando mes a mes, que es eso, ¿cierto? ¿Cómo puedo relacionar los datos que tengo para determinar cuánto es la altura, la profundidad del lago en cualquier momento? ¿Cómo podría determinarlo yo? Bajo supuestos, porque estamos aquí suponiendo cosas. Obviamente no es tan sencillo, pero hay que suponer cosas. ¿Cómo yo podría determinar esa altura media? Con el área del lago, profe, Ya, ¿cómo? eh, haciendo, a ver, la clase pasada lo vimos, que el volumen es igual al área por la altura. Perfecto. Tenemos el volumen Eso. y el área. El volumen es igual a área por la profundidad del nivel de agua. ¿Qué supuestos tenemos que asumir para esto? Que la profundidad va a ser la misma durante todo el tramo del lago. Exacto. Vamos a asumir que el lecho es horizontal. No va a tener el lecho una forma, voy a dibujar encima de ella, traten de no perderse, lo voy a dibujar en azul. El lecho no va a tener esta forma. No, el lecho es horizontal y es igual a la superficie libre del agua. Cosa que si yo estoy mirando esto, al final es como llenar, por ejemplo, un tarro de pintura o un basurero que tiene una forma cilíndrica, ¿cierto? O sea, el área en la superficie del lago, es igual al área del lecho que está en contacto con el agua. Es como un cilindro, que tiene una forma media rara, pero es como un cilindro. ¿Ya? Por eso yo hago estos dos cortes verticales así. ¿Ya? Ese es el primer supuesto que nos damos. Entonces, como bien dice Juan, el volumen es área por altura. Por lo tanto, voy a borrar la... No, a ver, no es necesario. Por lo tanto, la altura es volumen dividido área. Ahora, ¿cómo calculo la altura media anual?
de este lago. Sacando la altura para cada mes, profe. Exacto. ¿Cierto? Sacando la altura para cada mes. Entonces, para calcular la altura para cada mes, sería la altura media. La altura media va a ser igual a la altura 1 más la altura 2 más hasta llegar a la altura del mes 12 de diciembre. Y eso dividido por 12. ¿Estamos? ¿Cómo se calcula la altura 1? Volumen 1 dividido área. La altura 2 del mes de febrero, volumen 2 dividido, yo le hago siempre como que fuera una A al revés al volumen, ¿eh? Para que no se pierda, no se confunda con qué es velocidad. Volumen 2 dividido área. Nuestro supuesto es que esta sección es como un cilindro, como un basurero o como un tarro de pintura que estoy llenando y vaciando de agua. ¿Ya? Tiene paredes verticales aquí, por lo tanto, lo único que cambia es el volumen en función de la profundidad o la profundidad en función del volumen. Pero el área es siempre constante. O sea, esta área es siempre la misma. Más volumen 12 dividido área y todo eso dividido por 12. Voy a borrar abajo. La altura media, entonces, lo hice como vector. La altura media es igual a la sumatoria de I hasta llegar a 12, ¿cierto? De el volumen dividido 12 por área, porque el área es constante. ¿Dudas hasta ahí? ¿Quién no entendió eso que hice? No, ¿se entendió ese paso que hizo, no? Matemático, una notación matemática, ¿no? Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es promediar todos los valores de volumen para ese año que se está analizando, lo divido por 12, ¿cierto? Perdón, tengo que sumar todos los volúmenes para ese año, dividirlo por 12, con eso voy a sacar el volumen medio del lago, y lo voy a dividir eso por el área. Y ahí voy a obtener mi altura media. ¿Ya? Entonces voy a sumar los 75,7 más los 74,18 más los 73,41 más los 73,38, etcétera, y lo voy a dividir por 12 y el resultado lo voy a dividir por el área. La sumatoria de esos volúmenes dividido 12 da 76,73 por 10 elevado a 6 metros cubos, porque son millones de metros cubos, ¿cierto? Dividido el área. ¿Cuál es el área por el que tengo que dividirlo? Área del lago, profe. Ya. Y el área del lago son 822 hectáreas, que llevado a metros cubos, una hectárea son 10.000 metros cubos. Por lo tanto, son 822 por 10.000, son 8.220.000. 8,22 por 10 elevado a 6 metros cubos. Metros cuadrados, perdón. Esto es de área. Metros cuadrados. ¿Estamos? Entonces, divido por el área, que es 8,22 por 10 elevado a 6 metros cuadrados. Y eso me va a dar una altura media de 9,33 metros. Listo. Esa es la altura media del lago. ¿Cuál? ¿Dudas? El, El 12,
Profe, ¿Sí? ¿a dónde va el 12 después? ¿Va ahí? Ah, no, pues ya lo dividí por acá. Cuando calculé el 76,73, Ah, ya, ya, ya. Ya, eso es la profe. sumatoria de los volúmenes dividido 12. Es el volumen Ya. promedio, por así decirlo. ¿Alguna duda? Ya, vamos con la letra B entonces. Esa es la parte fácil. Y más o menos para que vayan interiorizando con el supuesto de este problema. Ya. B. ¿A cuánto asciende la evapotranspiración anual desde la vegetación de la cuenca en milímetros y en metros cúbicos por hectárea? Entonces, lo primero que hay que hacer acá, para determinar la evapotranspiración, lo que hay que hacer es plantear cuáles son las ofertas y cuáles son las demandas de este sistema. Y obviamente la evapotranspiración es una información que no poseemos y de hecho esa es la pregunta que me está haciendo. Por lo tanto, la evapotranspiración va a ser una de las variables. ¿Se acuerdan que en la ecuación que vimos en la clase, para el balance hídrico, la variable era el volumen final? En este caso, la variable va a ser la evapotranspiración porque los volúmenes finales los tenemos, pues son datos. Por lo tanto, la evapotranspiración es la variable. ¿Ya? Entonces analizamos por un lado la oferta y por otro lado la demanda. ¿Qué datos tenemos de la oferta? ¿Qué información tenemos? ¿Cuál es la oferta de este sistema? Muchachos, ¿cuál es la oferta de este sistema? ¿Cuál es la oferta de este sistema? ¿Qué datos tenemos? Uno, que se la juegue. Don Isaac, don Juan, La precipitación mensual. la precipitación, ¿cierto? Ahí tenemos un dato. ¿Ya? Ese es la oferta. ¿Tenemos datos fluviométricos para considerarlos dentro de la oferta? ¿Qué dirían ustedes? Tenemos, ¿no? ¿El caudal medio o no? Don Matías, estamos analizando oferta. ¿Cuál es la oferta? Es lo que le aporta al lago. ¿Ya? Ah, ya, vale. El análisis se hace con respecto al lago. Entonces la oferta es la oferta hídrica, lo que aporta el lago. Y de acuerdo a la materia, lo que aporta a esta masa de agua, ¿cierto?, al lago es la pluviometría y la fluviometría. Los caudales. ¿Qué caudales son los que aportarían al lago? Todos los canales y ríos que llegan.
pero Ya, no tenemos datos. no tenemos, ¿cierto? No tenemos información. Por tanto, no podemos considerar dentro de la oferta los caudales, porque no los conocemos. Solamente tenemos datos de precipitación. Ok, analicemos ahora la demanda. ¿Cuál es la demanda de este sistema? ¿Qué datos tenemos de demanda? La oferta y la demanda es lo que entra versus los que sale, ¿eh? Lo que entra al lago son las precipitaciones y los caudales de los ríos, los cuales no conocemos, no tenemos información, por lo tanto no podemos considerarlos para el análisis. Por lo tanto, solamente precipitación entra. ¿Qué sale del lago? ¿Qué es Los, demanda? cau- los caudales que nos dan, que están sacando de 300 litros por segundo. Ya, el caudal es el caudal de aducción, ¿cierto? Con ese alimentan para agua potable la gente. Ya. ¿Qué otra demanda tenemos? ¿La evaporación se podría considerar igual o no, profe? La evaporación es una demanda. Exacto, ¿cierto? La evaporación. Porque obviamente el lago está perdiendo agua al evaporarse por la acción que tiene la radiación solar sobre él. Se pierde agua, es una pérdida, es una demanda. ¿Qué más? Caudal de salida ¿Dónde? del lago. Exacto. Caudal de salida. Voy a tener un problema después para poder identificar esto. Ya, caudal de salida del lago. ¿Qué más? La Evapotranspiración. evapotranspiración. Sí. Sí, pues que esa es la variable. Transpiración. Evapotranspiración. Que esa es la variable. ¿Estamos? Ok. Al parecer no hay otra demanda, ¿cierto? Ya tenemos el caudal de 800 litros, el caudal a la salida del lago, tenemos la evaporación desde el espejo de agua y la evapotranspiración desde la cuenca, ¿cierto? Que es la pregunta, ¿cuánto asciende la evapotranspiración anual desde la vegetación de la cuenca? Porque este sistema nosotros ahora lo estamos mirando a nivel de cuenca. Ese es nuestro sistema. ¿Ya? Un segundito, estoy mirando algo acá. Claro, por lo mismo, yo acabo de decirles que no es el caudal a la salida del lago, porque nosotros aquí estamos mirando la cuenca. Aquí yo cometí un error que el compañero me dijo el caudal a la salida del lago, ese, y no es a la salida del lago. Porque nosotros para analizar la evapotranspiración se produce a través de la cuenca, no de la superficie del lago, sino que de la cuenca, ¿cierto? Desde la vegetación de la cuenca. Por lo tanto, nuestro sistema que estamos analizando acá es la cuenca completa. Por lo tanto, el caudal de salida de la cuenca no es el caudal de salida del lago, es el caudal de salida de la cuenca. ¿Ya? Ahí me equivoqué yo. ¿Queda claro por qué? No, profe, ¿lo podía explicar? Me está pidiendo en esta pregunta que determine la evapotranspiración desde la vegetación de la cuenca. El agua, la superficie del agua es la que evapora, pero la que evapotranspira es la vegetación, ¿ya? La vegetación de la cuenca, que es todo lo que está dibujado acá, ¿cierto? Y que lo tengo con línea roja, ¿ya? Evapotranspiración. ¿Ya? Son de la cuenca, de la vegetación de la cuenca.
Por lo tanto, el sistema que yo voy a analizar es la cuenca completa, lo que está delimitado con rojo. Ese es el sistema que yo estoy analizando. Entonces, como nosotros no tenemos datos de entrada, ¿cierto?, de caudales, no los vamos a poder tomar en cuenta para poder determinar el balance hídrico. Solamente tenemos los datos de precipitación en la cuenca. ¿Ya? Que de hecho, dice ahí, precipitación mensual sobre la cuenca. ¿Ya? Esos son los datos de precipitación. En la demanda tenemos el caudal de adducción, que son los 300 litros por segundo que salen desde el lago para darle agua a la gente, la evaporación desde la superficie del lago, el caudal de salida desde la cuenca, porque yo estoy analizando esto a nivel de cuenca, y la evapotranspiración desde la vegetación. Entonces, mi ecuación de balance me va a quedar como volumen inicial más volumen afluente, que en este caso sería el volumen de agua asociado a la precipitación, y eso va a ser igual a volumen ecológico. No es algo como que haya que considerar en este problema, porque en estricto rigor aquí no hay un muro que te esté reteniendo el agua, sino que te la está netamente regulando ahí la salida del agua, ¿ya? Fíjense que los datos de caudal son variables. Por lo tanto, vamos a suponer que el caudal ecológico está considerado dentro de estos caudales que están saliendo desde el lago. ¿Ya? ¿Volumen de evaporación? Sí, hay. Volumen de evapotranspiración, que no está aquí dentro de esta ecuación, pero que sabemos que también es una demanda, también hay. Lo voy a escribir como volumen de transpiración. Más volumen hidroeléctrica, no hay. Volumen de riego, no hay. Pero sí hay volumen de demanda de agua. Le voy a poner H2O, ¿cierto? Que es para poder hacer agua potable para la comunidad. Más el volumen, lo voy a escribir aquí abajo, asociado a la salida de la cuenca. Y más el volumen final. ¿Estamos claros? ¿Hay dudas ahí? Profe, ¿cuál era el penúltimo volumen que puse ahí? El caudal de salida de la cuenca. Ah, ya. 1,12 metros cúbicos por segundo. Imagínense, chiquillos, que esto es como volvamos al tarro pintura. ¿Ya? Está vacío. Inicialmente tiene dos agujeros, uno que es en la base, que sale 1,12 metros cúbicos por segundo en promedio, y tengo otro agujero un poquito más arriba en el tarro de pintura que le está sacando 300 litros por segundo de manera constante durante todo el año. Mientras ese tarro de pintura está evaporando, y vamos a asumir que también evapotranspirando, porque obviamente no tengo vegetación ahí, por lo tanto eso está saliendo hacia la atmósfera, mientras sobre el tarro de pintura está lloviendo. ¿Ya? Imagínenselo así. Llueve de manera distinta durante los meses del año, por lo tanto hay días que va a aportar más agua a la precipitación, hay meses que va a aportar menos. ¿Ya? También en la salida del tarro, como que florece la salida de la cuenca, hay meses que va a tener mayor salida y otras menor salida. ¿Ya? Pero en promedio, en el año, son 1,12 metros cúbicos por segundo. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de balance de masas, ¿cierto? Que como es pura agua, lo dividimos todo. Recuerden que masa es volumen por densidad, lo dividimos todo por la densidad, porque es la misma densidad si es todo agua, por lo tanto queda en volumen. En estricto rigor esto es un balance de masa. Por lo tanto ahora lo desarrollamos. Volumen inicial, yo siempre recomiendo que esto hay que hacerlo por separado, ¿ya? El volumen inicial, ¿cuánto va a ser el volumen inicial? 77,27
por 10 elevado a 6, profe. Sí, señor. 77,27 por 10 elevado a 6 metros cúbicos. ¿Ya? Volumen asociado a la precipitación, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el volumen asociado a la precipitación sobre la cuenca? Habría que sacar un promedio, ¿no, profe? La pregunta es, ¿a cuánto asciende la evapotranspiración anual? ¿Cómo podría calcular yo el volumen de precipitación anual sobre la cuenca? Sumándolos todos. Sumando todas las precipitaciones. Estas son las precipitaciones. 55 milímetros para enero, 52 para febrero, 106 para marzo. Hay que sumarlos todos. ¿Estamos? Porque eso es lo que llovió en el año en la cuenca. La sumatoria de todo eso es 2.448 milímetros. Pero necesito llevarlo a volumen. Por lo tanto, ¿cómo determino el volumen de agua sobre la cuenca? De agua lluvia sobre la cuenca. ¿Cómo lo determino el volumen? Multiplicándolo por el área, De la cuenca. la cuenca, ¿cierto? Y el área de la cuenca es 25,4 kilómetros cuadrados. 25,4 kilómetros cuadrados. Hay que llevar los milímetros a metros y los kilómetros cuadrados a metros cuadrados para que mezclemos peras con peras, ¿cierto? Y eso me va a quedar 2, a ver, lo voy a borrar mejor, lo voy a hacer acá. 2.448 milímetros es lo mismo que 2,45 metros. Y 25,4 kilómetros cuadrados es 25,4 por 10 elevado a 6 metros cuadrados. O sea, eso es igual a 62,23 por 10 elevado a 6 metros cúbicos. Entonces ya tenemos toda la oferta, volumen inicial y volumen asociado a la precipitación. Vamos con la demanda. Volumen de evaporación. ¿Cómo calculo el volumen de evaporación? La suma de las evaporaciones mensuales. Exacto. ¿No? ¿Y lo multiplico por qué? ¿Por el área, no? ¿O no? ¿Por qué área? De la cuenca. ¿De dónde se produce la evaporación? El lago. Entonces, ¿por qué área sería? El lago, entonces. Exacto. ¿Cierto? Sería entonces la suma de la evaporación en el año, porque estamos analizando esto anualmente, que son 823 milímetros, por el área del lago, que son 822 hectáreas. Si esto lo llevo a metros, ¿cierto? Todo, para mezclar peras con peras, me queda 0,823 metros por 8,22 por 10 elevado a 6 metros cuadrados. Y eso me da 6,76 por 10 elevado a 6 metros cúbicos. Estamos, ya tenemos ahora el volumen de evaporación.
el volumen de agua que se le saca. ¿Cuánto es el volumen asociado al agua que se le está sacando constantemente al lago para agua potable? ¿Cómo lo calculo? Caudal partido por área, profe. ¿Caudal partido por área? No, Pero o eso, sea, con eso es la velocidad. fórmula del caudal, velocidad por... ¿Cuál es la Es que no fórmula del estoy- caudal? necesito determinar el volumen. Mm. ¿Cómo determino el volumen asociado a los 300 litros por segundo en un año? La suma de todos los caudales dividido por los segundos de un año. Estamos solamente calculando el volumen asociado a el agua, a los 300 litros que estoy sacando. Solamente eso. Todavía no me meto a la salida de la cuenca. Solamente lo que estoy sacando para agua potable. ¿Cómo calculo el volumen en un año asociado a ese caudal? Lo multiplico por todos los segundos que tiene un año. Perfecto. ¿Cierto? O sea, sería 300 litros por segundo dividido 1000, son 0,3 metros cubos por segundo que estoy sacando por todos los segundos de un año. ¿Cierto? Porque son 0,3 metros cubos por segundo. Pues entonces, si quiero calcular cuánto es el volumen total de agua que estoy sacando en un año, tengo que multiplicarlo por los segundos de un año. Ahora, ¿cuántos segundos tiene un año? No sé. 86.400 segundos son al día. 465 me imagino. Por 31 millones, 536 por 10 elevado a 6 segundos. Entonces se me van a ir los segundos ahí, y me va a quedar que el volumen asociado a agua va a ser por 0.3. 9.460.800 metros cubos. Por lo tanto sería 9,46 por 10 elevado a 6 millones de metros cubos. ¿Ya? Ese 31,536 es la cantidad de segundos en un año. Listo, estamos ahora con el volumen de agua. Volumen del caudal de salida. ¿Quién fue? Don José parece que fue el que me dijo los volúmenes de todas las salidas. Ahora calculamos el de la salida de la cuenca. ¿Cómo calculo el volumen asociado a la salida de la cuenca? La suma después por la multiplicación de los segundos del año. Ya, pero ¿qué suma? ¿Qué dato? Los caudales de salida de la cuenca. ¿Y cuáles son los caudales de salida de la cuenca? Los que están anotados en la tabla. No. ¿Qué dice ahí en la tabla? ¿Esos caudales de salida de qué son? Fíjese abajo donde está la definición. ¿No sería 1,12, profe, metros cúbicos? Exacto. Sí, porque los datos que están aquí de caudal de salida dice caudal medio mensual a la salida del lago, no de la cuenca. Nosotros estamos analizando esto para la cuenca. Todavía no nos metemos solamente en el análisis del lago, que ahí las otras preguntas vamos a ver que ahí nos reducimos a nuestro sistema solamente al lago. Entonces aquí va a ser 1,12 metros cubos por segundo por los segundos de un año, que son 31,536 por 10 elevado a 6 segundos. Se van los segundos, y eso me va a quedar 1,12 por 31,536. Oh, me equivoqué. 1,12 por 31,536.
35,32 millones. Nos falta solamente el volumen final. ¿Cuál sería el valor del volumen final? Del año. ¿Cuál sería el volumen al final del año? El del último mes, profe. Exacto, porque dice volumen del lago, volumen de agua en el lago a fines de cada mes, en metros cúbicos por 10 elevado a 6. O sea, sería 76,83 por 10 elevado a 6 metros cúbicos. Ese es el dato. Ese es el dato de volumen del lago el 31 de diciembre. Y el volumen inicial, el 1 de enero, es el lago al inicio del año fue de 77,27 millones de metros cúbicos. Ese es del 1 de enero. O sea, este volumen es del 1 de enero del año 94. Y este de acá abajo es del 31 de diciembre del año 94. Entonces ahí tenemos la variación completa de los volúmenes de agua durante el año. Entonces estamos listos, pues ahora podemos calcular nuestro volumen de evapotranspiración, ¿cierto? Y no va a ser otra cosa que suma y resta, ¿no? El volumen de evapotranspiración es igual al volumen inicial, que es 77,27, no le voy a poner por 10 elevado a 6 porque todos están por 10 elevado a 6, así que voy a omitirlo, ¿ya? Para no escribir tanto. Más volumen de precipitación, que es 62,23, menos, pasamos restando ahora los otros valores, volumen de evaporación, que es 6,76, menos volumen asociado a la salida de agua para agua potable, que es 9,46, menos el volumen asociado al caudal de salida de la cuenca, que es 35,32, menos el volumen final, ¿cierto?, que es al año 31 de diciembre, que es 76,83. Todo eso por 10 elevado a 6, porque esto está en millones, ¿cierto? Y en unidades de metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de evapotranspiración anual de la cuenca es 77,27 más 62,23 menos 6,76 menos 9,46 menos 35,32 menos 76,83. 11,13 por 10 elevado a 6 metros cúbicos. ¿Dudas? Chicos, dudas ahí. ¿Está claro entonces? Ese es el resultado de la letra B. ¿A cuánto asciende la evapotranspiración anual desde la vegetación de la cuenca en milímetros y en metros cúbicos por hectárea? Lo tenemos en metros cúbicos totales, ¿cierto? ¿Cómo lo llevo a milímetros? ¿Cómo yo determino la lámina de evapotranspiración de agua desde el suelo, desde la vegetación? ¿Cómo lo determinarían? Tendría que restar el área de la cuenca del lago ¿Ya? y ¿Y cómo lo dividirla por calculo? eso y Exacto. restando las áreas. Después pasarla
dividirlo en el volumen que nos dio y después pasarlo a milímetros. Exacto. Bien, don José. La lámina, si nosotros pensamos esto, imagínense que es como... Imagínense que ustedes pueden sacar un testigo de suelo. Ustedes ya tuvieron mecánica de suelo, ¿cierto? Entonces ustedes saben que uno saca un testigo de suelo y uno lo mete a... Este testigo tiene una cierta humedad, que nosotros la categorizamos como que tiene una cierta altura de nivel de agua dentro de él. Al meterlo a un horno, a secar, ¿cierto? Esa lámina, esa altura, se va a evaporar. Acá es lo mismo. Piensen que ustedes tienen este testigo de suelo, es de que un cilindro, ¿cierto?, que uno saca del suelo, es de la cuenca. Entonces, con todas las variaciones que sufre la cuenca durante el año, en vez de un horno, imagínense que el horno es similar a lo que está pasando en este caso con el sol que está pegando sobre el suelo. Entonces, esa lámina H va a ser lo que el sol va, ahí hay un solcito, lo que va a evaporar. O evaporar, pero se le denomina, como está evaporando desde las plantas, se llama evapotranspiración. ¿Ya? Por lo tanto, como bien dice don José, para determinar eso, ¿cierto? Yo asumo que la lámina de que le puse trans porque me sale muy largo. La lámina de evapotranspiración es igual al volumen de evapotranspiración dividido el área, por así decirlo, del bosque. Y el área del bosque, o boscoso, qué sé yo, que es la vegetación, en estricto rigor, debe ser puesto área de la vegetación. Y el área de la vegetación de la cuenca es igual al área de la cuenca menos el área del lago, porque no hay vegetación en el lago hay agua. Por lo tanto, el área de la vegetación se calcula como ese diferencial, que en este caso va a ser los 25,4 kilómetros cuadrados menos las 822 hectáreas. Eso es 25,4 menos 8,22. 17,18 por 10 elevado a 6 metros cuadrados. Por lo tanto, la lámina de evapotranspiración va a ser igual a 11,13 por 10 elevado a 6 metros cúbicos dividido 17,18 por 10 elevado a 6 metros cuadrados. 11,13 dividido 17,18. Obviamente los por 10 elevado a 6 se van a cancelar los dos. El metro cuadrado se va a dejar un metro arriba y me queda que la lámina de evapotranspiración es de 0,648 metros. Como me la pide en milímetros, eso es, no es un aproximado, eso es. La altura de evapotranspiración en milímetros es 640. No me deja escribir. Lo voy a escribir aquí arriba. La altura de evapotranspiración es igual a 648 milímetros. ¿Dudas? Luego, para llevarlo a lo que otro que me pide es que es en milímetros y en metros cúbicos por hectárea. Eso ya es un tema netamente no lo vamos a hacer, ¿ya? Para que lo hagan ustedes. En metros cúbicos ya lo tenemos en metros cúbicos, ¿cierto? Que son los 11,13 por 10 elevado a 6 metros cúbicos. Y en vez de utilizar acá, hay que transformarlo a hectáreas, perdón. A ver. En metros cúbicos por hectárea. Claro, habría que dividirlo por transformar estos 17,18, que es el área de la vegetación, de metros cuadrados, transformarlo a hectárea. Y dejar 11,13 por 10 elevado a 6 metros cúbicos. Entonces, en vez de 17,18 por 10 elevado a 6 metros cuadrados, eso dejarlo como
17 18 hectáreas. Y ahí me va a quedar metros cúbicos por hectárea. Va a ser 11.13 dividido 17.18, me va a quedar 0,648 metros cúbicos por hectárea. Listo. Letra C. Estima el volumen de agua evapotranspirada desde 1 kilómetro cuadrado de bosque para el mes de marzo en metros cúbicos. Ahora ya me está pidiendo, fíjense que es lo mismo de arriba, pero ahora me lo está pidiendo solamente para el mes de marzo. ¿Cómo podríamos resolverlo de manera rápida eso? Para el mes de marzo. Con regla de 3. Con regla de 3. Muy bien, don José. ¿Cómo haría la regla de 3? Me dan la evapotranspiración. Eso es la palabra de marzo. Por la del ¿Ya? año. Ya, la evapotranspiración. Vamos a hacer como lámina, ¿cierto? La evapotranspiración de marzo, dividido, ¿qué me dijo? ¿Cómo es la regla de 3? A ver, miren, el primer supuesto es que el sol le está pegando a la cuenca de manera uniforme. Por lo tanto, lo que está evapotranspirando debe ser proporcional a lo que está evaporando desde la superficie del lago. Por ende, la regla de 3 va a ser que la lámina de evapotranspiración en el mes de marzo, ¿cierto? Va a ser, ¿cuánta es la palabra? Va a tener una relación directa con la lámina de agua evaporada desde el espejo de agua del lago. ¿Cuánto es la lámina evaporada de agua desde el espejo de agua del lago en el mes de marzo? ¿Cuánto evaporó en marzo? ¿Cuánta agua evaporó en marzo desde el espejo de agua? No, es 84. 84, ¿cierto? 84 milímetros. Perfecto. ¿Cómo puedo hacer la regla de 3 entonces? ¿Cómo se le ocurre? ¿Con respecto a qué puedo hacer el mes de marzo? ¿Relacionarlo con respecto a qué? ¿Con el área de la cuenca, profe? No. ¿Qué relaciones hay aquí? Yo les dije, en el mes de marzo está evapotranspirando X, no lo conocemos, eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto evapotranspira en marzo? Pero sabemos que lo que evapotranspira es una proporción de lo que evapora desde el lago. Por lo tanto, hay una relación directa entre lo que el X que evapotranspira en marzo con los 84 que se evaporan en marzo.
Pero necesito más información para hacer esta regla de 3. Pues, ¿con respecto a qué lo puedo hacer esta regla de 3? Las áreas son constantes, entonces en estricto rigor no me sirve eso. ¿No es el volumen, profe? Tampoco. Tampoco con respecto al volumen. Porque la evaporación y la evapotranspiración son datos que van totalizándose. Los volúmenes van variando, ¿cierto? Sube o baja. Pero los otros son datos totales, no me sirve esa relación. ¿Con respecto a qué puedo hacerlo? Lo que ¿Qué nos otra dio en la información? Con anterior. los caudales de salida, ¿o no? No, tampoco los caudales, tampoco me sirven. Los caudales son variables, no son totalizados como los datos de precipitación, evaporación y evapotranspiración, que son valores de milímetros que se van acumulando. Los caudales no se van acumulando. Los Profe, lo caudales que suben o bajan. evapotranspira, lo que nos dio en el ejercicio anterior, 648 milímetros, ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Qué sería es ese 648 milímetros? lo que evapotranspira en un año. Perfecto. ¿Ya? Y habría que hacer la sumatoria de evaporación. ¿Ya? ¿Y cuánto es la Y sumatoria de evaporación? 823 milímetros. 823. Entonces lo que evapotranspira, súper, gracias, ¿quién fue? Agustín. Entonces lo que evapotranspira en marzo es A, la evapotranspiración total del año, que son 648 milímetros, como lo que evapora en marzo desde el lago es igual a la evaporación total del lago en el año. Entonces, lo que evapotranspira en el mes de marzo es igual a 84 por 648 dividido 823, que es igual a 66,14, 66 milímetros. Eso es lo que evapotranspira en marzo. Perfecto, súper. Profe, no entendí la diferencia entre el 648 y entre el 823. El 823 es lo que evapora desde la superficie del lago, que es el dato que está aquí en la segunda columna. El 823 es la sumatoria de toda la evaporación desde el lago. El 648 que calculamos nosotros en el ejercicio anterior es la evapotranspiración desde lo que está fuera del lago, pero dentro de la cuenca, lo que evapotranspira en las plantas. Y obviamente, si en el año evapotranspiran desde la planta 648 milímetros, ¿cierto?, de evapotranspiración, y están en el año evaporando desde el espejo de agua 823 milímetros desde el espejo de agua. Eso es totalizado para el año. Si analizamos mes a mes, podemos relacionarlo. Porque obviamente en el año, si existe esta relación, ¿cierto? Hay una relación directa entre lo que evapora y lo que evapotranspira. Para los meses se va a cumplir lo mismo, si es el mismo sol que está pegando. Entonces una aproximación buena de una regla de 3. No sé si quedó claro o hay alguna otra duda. Ya el resto son unidades, pues dice evapotranspirar de 1 kilómetro cuadrado de bosque para el mes de marzo, ya lo calculamos en milímetros, hay que llevarlo después al kilómetro cuadrado de bosque. Es lo mismo, hay que jugar con el tema de las áreas. Profe, ¿no se podía hacer con la evapotranspiración en metros cúbicos? Evapotranspiración en metros cúbicos. ¿Y cómo lo hubiese calculado? El volumen. ¿Con los volúmenes? Sí. Es que si hace tendría que ser un balance de masas para ese mes, ¿cierto? Tendría que ser el balance para ese mes. Debiese llegar, claro, el problema ahí es que usted no está considerando los flujos subterráneos, entonces no va a llegar a los mismos resultados. No va a llegar a lo mismo. Sería bueno analizarlo, nunca lo había analizado desde ese punto de vista. Hacer un balance para la C. Lo voy a analizar eso.
pero tiene que tener alguna falencia. A ver, ¿cuál puede ser? La precipitación la tenemos, el caudal de entrada lo tenemos, de salida también. Aparte, no sé si estos datos están todos correlacionados mes a mes como para, no sé, son datos inventados o tienen alguna correlación entre ellos como para que llegar al mismo resultado si es que lo hace con un balance de masa. No sé si va a llegar al mismo resultado, lo desconozco, tendría que revisarlo, pero es una buena idea, sí. Lo que no transpira. Estoy pensando, espérame un segundito. Volumen inicial, volumen final. No le veo. Se puede calcular de esa manera, pero yo creo que no va a llegar al mismo resultado. Pero creo que estaría bien si hacerlo también de esa manera, con un balance de masas para el mes de marzo. Tienen todos los datos. Lo voy a revisar, yo creo que se puede. Yo por lo menos lo consideraría bueno. D. Si se sabe que durante marzo no hubo ingresos de agua superficial al lago, ¿cuál fue el aporte subterráneo neto hacia el lago en ese mes? O sea, lo que está considerando ahora es que en marzo no hay ningún aporte superficial al lago. Por lo tanto, tiene que haber aporte subterráneo, ¿cierto? O eso es lo que está proponiendo la pregunta. Hay que calcularlo, hay que ver si efectivamente hay escurrimiento subterráneo. Entonces, nuevamente, planteamos ahora, vamos a tener que hacer una ecuación de balance. Y vamos a plantear cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. O oferta-demanda, ¿cierto? Que es lo mismo. Dios mío, qué feo. Ya, entrada. ¿Cuáles son las entradas en el mes de marzo? La entrada en el mes de marzo, pues chiquillos, si ya hicimos esto. De nuevo, ¿cuáles son las entradas en el mes de marzo? Las precipitaciones, profe. Pero dice que no hay. ¿O no? ¿Dice que no hay? Si No se lo sabe sé. que durante marzo no hubo ingresos de agua superficial. No entraron los canales, los ríos, no entraron al lago. Sí. No hubo agua. Ya, precipitación, ¿qué más? ¿Hay más entradas? No, profe. ¿Seguro? El aporte subterráneo que proponen. Sí. Sí, pues, en la pregunta le está diciendo que hay caudal subterráneo que aporta al balance. Y esas dos nomás tendríamos. Salida, ¿cuál tenemos de salida? Los mismos que teníamos en la pregunta B, profe. Lo mismo, ¿cierto? Que sería caudal de aducción de 300 litros por segundo. Tendríamos caudal de salida desde la... Mira, aquí hay un tema interesante. Aquí nosotros podríamos esto resumirlo o llevarlo a minimizar el problema y llevarlo solamente al lago. O bien podríamos también considerar la cuenca, pero el problema de considerar la cuenca es que hay que considerar la evapotranspiración. Por lo tanto, sería bueno utilizar solamente el análisis para a nivel del lago. Entonces, con eso, nosotros resumiríamos nuestro problema y no tendríamos que considerar la variable de la evapotranspiración. Por lo tanto, vamos a considerar solamente el lago como nuestro volumen de análisis. Nuestro sistema va a ser solamente el lago. Entonces, tenemos que del lago tenemos el caudal de deducción de los 300 litros de salida, tenemos el caudal de salida, pero del lago.
¿Ya? No los 1,12 metros cúbicos por segundo, sino que ahora solamente del lago. Tenemos, ¿qué más tenemos? La evaporación del lago. Y tenemos posiblemente también un flujo subterráneo de salida. Porque así como dice, si se sabe que durante marzo no hubo ingreso de agua superficial al lago, ¿cuál fue el aporte subterráneo neto hacia el lago en ese mes? O sea, neto, salida y entrada, ¿cierto? Aquí me falta el volumen inicial y aquí el volumen final. ¿Estamos, pues? Profe, ¿qué dice arriba de volumen final? Caudal de volumen de salida. Gracias. Subterráneo, caudal subterráneo de salida. Hay caudales subterráneos de entrada y caudales subterráneos de salida. Por eso es que la pregunta D dice, ¿cuál fue el aporte subterráneo neto hacia el lago? Hay salida y hay entrada. Ahí tenemos. Entonces, nuevamente, hay que calcular el volumen asociado a la precipitación, pero sobre el área del lago. El volumen asociado al caudal subterráneo de entrada. ¿Cierto? Que no lo conocemos. El volumen inicial, ¿cuál sería el volumen inicial? En marzo. El 1 de marzo, ¿cuál sería el volumen inicial? 75,7. En marzo 73,41. Perdón. Ese es mismo, 73,41. tampoco, pues chiquillos. Si esos volúmenes son al final del mes. 7,7. 74,18. Ahí están a la chunte, 74,18. ¿Por qué? Porque el volumen, estos son los volúmenes final de cada mes. El volumen final de febrero pasa como volumen inicial al 1 de marzo. Acuérdense de la clase anterior. Por tanto, el volumen inicial es 74,18 por 10 elevado a 6 metros cúbicos. Ya, ahora vamos con la salida. Volumen de aducción, caudal de aducción, ¿por qué? ¿Cuál sería el volumen asociado a los 300 litros? Ya, pues chiquillos, esto ya lo hicimos ya, pues. ¿Cuál es el volumen de aducción? El caudal de aducción, los 300 litros por segundo, multiplicado por ¿qué? Por los segundos. ¿De qué? En 3 meses. Del mes, profe. Del mes, pues. ¿Ya? Por los segundos de marzo. ¿Cuál nos falta? Aducción, el caudal de salida, el volumen asociado al caudal de estera de entrada, caudal subterráneo de salida, que no lo conocemos, ¿cierto? Tenemos listo ese, tenemos listo ese, tenemos listo caudal de aducción, caudal de la salida del lago. No tenemos listo ese. Esos tres ya los tenemos listos. Profe, ¿en el de precipitación trabajaría solo con el de mes de marzo o con enero y febrero igual? Es en el de precipitación. A ver, volumen de precipitación. Ya, la pregunta es solamente si ocupo marzo. Solo marzo, porque estamos haciendo la variación del volumen en el mes de marzo nomás. La precipitación de enero y febrero ya fueron calculadas para determinar el volumen inicial. Ese varió considerando las precipitaciones de enero y febrero. Ya, vale. ¿Ya? Entonces el volumen de precipitación va a ser la precipitación por el área del lago. Ahí tenemos listo el volumen de precipitación. No, pero no, aquí hice una tontera, que nada que era. Eso ya estaba arriba ya.
Estamos viendo aquí la salida. Ya, volumen final. ¿Cuál sería el volumen final? ¿En marzo? $73,41. 73,41, ¿cierto? Millones. Ahí está el volumen final. El volumen asociado a la evaporación. ¿Cuál sería? Evaporación de marzo multiplicado marzo, por ¿cierto? el año. Claro, que serían los 84 por el área del lago. Y tenemos esa, y finalmente nos queda el caudal a la salida del lago, el volumen a la salida del lago. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 92. 92. Pero esos caudales. 92, ¿esto en qué unidad está? En litros por segundo. Y nuevamente por los segundos de marzo. Y estamos, pues. Como te pregunta, ¿cuál es el aporte subterráneo neto? O sea, va a ser el caudal subterráneo de salida menos el caudal subterráneo de entrada es igual a la sumatoria de las otras variables de volumen. Y ese sería el aporte subterráneo neto. Si el aporte subterráneo es positivo, significa que hubo más ingreso que salida subterránea. Si el aporte subterráneo es negativo, significa que hubo más salidas subterráneas que entradas subterráneas. O sea, el caudal, perdón, el volumen neto subterráneo va a ser igual a caudal de salida, o sea, el volumen de salida menos volumen de entrada, ¿cierto? Subterráneo. Ese volumen es igual a 0,1 por 10 elevado a 6 metros cúbicos, para que lo calculen. No alcanzo a hacer la E y la F. Profe, Aquí estamos en la hora, dígame. los días del marzo, ¿da lo mismo si se toman 31 o 30? O... No, señor. No. Los días que correspondan. Marzo tiene 31 días. Ya, vale. Tiene que ser con la cantidad de segundos que corresponde, que son asociados a la cantidad de días que corresponde de cada mes. Febrero se calcula con 28, marzo con 31, abril con 30. Que eso es lo que está acá. Miren, aquí en los cálculos de esto que vamos a ver después. Segundos del mes, ¿ven? Y aquí aparecen los días. Ahí están los días del mes y ahí está la cantidad de segundos por mes. Dígame, ¿qué me iba a decir? No, es que no entendía la letra que había atrás. Quería preguntarle qué era. ¿Cuál letra? Las que están con signo de pregunta, los volúmenes. Ah, esos son los volúmenes de caudal de salida subterránea. ¿Y el otro? Y el otro es volumen de caudal de salida, caudal de entrada subterránea y volumen asociado al caudal de salida subterránea. Ya, profe. Entonces, como son dos Gracias. incógnitas, la resta de las dos va a ser el aporte neto subterráneo. La diferencia de las dos. Las dos son incógnitas, no las conocemos. Ya. Chiquillos, eso es el ejercicio. La E y la F. ¿Cuánto ascendió el nivel de las aguas? Me interesa resolver esas. Y son fáciles. La E y la F, envíenla como resuélvanla. Recuerden que el día lunes tienen taller. La E y la F, resuélvanla, envíenlas, ¿ya? Los que quieran, y lo voy a considerar como puntaje.
Voy a ver si lo considero como puntaje o para el taller, o para el taller debiese ser, sí. Como puntaje para el taller, puntaje extra. ¿Ya? Así que resuelvan la E y la F, y ahí dénselas cómo calcularla, y lo sumamos como puntaje para el taller. ¿Ya? Y el lunes tienen taller. Va a ser un ejercicio de este tipo. Obviamente no va a ser algo tan distinto o mucho más complejo. ¿Ya? Así que eso, si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Estamos. Ya, chiquillos, que tengan buen fin de semana entonces. Gracias a todos, nos vemos el día lunes. Vale, profe, nos vemos. Que estén bien, gracias. Buen fin de semana. Chao, profe. Les dejo en Dropbox el ejercicio este. Chao, profe.